Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase de la semana pasada, ya que hoy día nos toca hacer transformaciones trigonométricas 2 y la clase pasada hicimos parte uno. Ahora, en esta semana 8 vamos a hablar de otros casos, ¿no? La clase pasada vimos cómo se transformaba de sumas, de senos, de cosenos a productos, ¿no? Entonces, en este caso va a ser un poco distinto. Ahora va a ser de producto a suma o diferencia. Entonces va a ser al revés, por así decirlo. Entonces son nuevas fórmulas, nuevas propiedades. No es algo distinto, algo muy complicado. Entonces vamos a comenzar con la primera, que es el producto de senos y cosenos. ¿Cómo yo puedo interpretar dos veces el seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo? Es igual a quién? Al seno de la suma más el seno de la diferencia. Nada más. Entonces, si tú tienes la forma de ángulos distintos, de esta manera, simplemente haz el seno de la suma de los ángulos más el seno de la diferencia de los ángulos. Muy bien. Entonces, un ejemplo. 2 veces seno de 3x por coseno de x a que es igual. Seno de la fórmula dice la suma de los ángulos, o sea, 3x más x, más el seno de la diferencia, o sea, 3x menos x. O sea, sería 3x más x, 4x, seno de 4x más 3x menos x, 2x, o sea, seno de 2x. Listo. Estamos aplicando. Recuerda que solamente cumple para ángulos diferentes. Ahora, si fueran iguales, es lo mismo, cumple. O sea, si fueran iguales, ¿cómo sería? X más x y x menos x. ¿Cuánto es x menos x? 0. Seno de 0, 0, pues, ¿no? Seno de x más x sería seno de 2x. Y esa es la fórmula, pues, ¿no? ¿A qué es igual el seno de ángulo doble? 2 veces el seno de x por el coseno de x. Así es que no importa si no son iguales o no, ¿ya? Pero lo ideal es que lo apliquen, se supone, cuando son ángulos diferentes. Por ejemplo, este caso, 2 seno de 10 grados por coseno de 2 grados, o sea que es igual al seno de la suma de los ángulos, que sería 10 más 2, más el seno de la diferencia, que sería 10 menos 2, 8. Y sale seno de 12 grados más seno de 8. Entonces, ¿qué pasé? De multiplicación a suma. Entonces, eso es solamente para productos de seno y coseno. Vamos al segundo. Producto de cosenos. En el caso de producto de cosenos, ¿cómo sería? 2 veces el coseno de un ángulo por el coseno de otro ángulo es igual a quién? Al coseno de la suma de esos ángulos más el coseno de la diferencia de esos ángulos. Fácil, ¿no? Aplicativo. Por ejemplo, 2 coseno de 3x por coseno de x, ¿a qué es igual? Coseno de la suma de los ángulos, 3x más x, más coseno de la diferencia de los ángulos, 3x menos x, ¿a qué es igual? Coseno de 4x más coseno de 2x. Listo. Y el último caso, 2 veces coseno de 4 beta por coseno de beta, que sería igual coseno de la suma de los ángulos, 4 beta más beta, más coseno de la diferencia, que sería 4 beta menos beta. Acá es igual coseno de 5 beta más coseno de 3 beta, ¿no? Aplicativo hasta el momento. Y el último caso es el producto de senos, ¿no? Que sería 2 veces seno de x por seno de y es igual a coseno de la diferencia de los ángulos menos el coseno de la suma de los ángulos. Aplicamos, a ver ejemplos, 2 veces seno de 4 beta por seno de beta, ¿cómo sería? Coseno de la diferencia de los ángulos, 4 beta menos beta, menos el coseno de la suma de los ángulos, 4 beta más beta, 5 beta. ¿Cuánto sale? Coseno de 3 beta menos coseno de 5 beta. Y el segundo ejemplo sería 2 veces seno de 3 teta por seno de 2 teta, que es igual coseno de la diferencia de los ángulos, 3 teta menos 2 teta, menos el coseno de la suma, o sea, 3 teta más 2 teta. ¿Cuánto sale? Coseno de teta menos coseno de 5 teta. Entonces ya hemos visto los tres primeros casos de transformaciones trigonométricas, que puede ser de productos a sumas de ángulos. Entonces estamos viendo al revés de lo que vimos en la clase pasada. Ahora, hay unos casos más particulares que pueden aplicar. Estos son para fórmulas un poco más amplias o generales. ¿Qué pasaría si yo tengo suma de senos que tienen la forma de progresión aritmética, o la suma de cosenos que tienen una progresión aritmética, pero sus ángulos, ¿no? Por eso la propiedad se llama así: sumatoria de senos y cosenos de ángulos en progresión aritmética. Recuerden que la progresión aritmética significa que los ángulos tienen una razón en común. Entonces, el P va a ser el primer ángulo. El N es el número de términos. El R es la razón de la progresión aritmética de los ángulos. Y por último, el U es el último ángulo. Ahora, supongamos que tuviéramos un caso así: seno de P más seno del ángulo P más R más seno de P más 2R. Si te das cuenta, el ángulo va aumentando en R, hasta que el último ángulo sería seno de U, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esto? ¿Se puede sumar todo eso? Sí, hay una fórmula que sería seno de N por R entre 2 sobre seno de R entre 2.
por el seno de P más U entre 2. ¿Quién era n? El número de términos. O sea, tenemos que dar la cantidad de términos de ángulos que hay. Luego multiplicamos por la razón, que es el R, entre 2. Y ese seno de ese ángulo lo dividimos entre el seno de la razón entre 2. Por el seno de P, que es el primer ángulo, más U, que es el último ángulo, entre 2. Listo. Lo mismo para el coseno. El primer caso era suma de senos. Ahora, suma de cosenos cuando sus ángulos son progresión aritmética. Lo mismo. El último ángulo es U, el primer ángulo es P y la razón que va aumentando es R. La fórmula es muy parecida. Seno de n por R entre 2 sobre seno de R medios por el coseno de P más U sobre 2. ¿Qué es lo único que cambió? Que acá era seno y acá es coseno. Digamos que son aplicativos y fácil de percibir, ¿no es así? No son tan complicados de aprender. Entonces ténganlo en cuenta porque a veces vienen ejercicios así y estar demostrando, porque a ver, se puede demostrar, pero es pérdida de tiempo, ¿no? Es mucha pérdida de tiempo. La idea no es que pierdan tiempo, sino que en un examen ganen tiempo. Entonces comencemos con los ejercicios de una vez, si no el tiempo nos va a ganar. A ver, en el ejercicio número 1 que nos dice, ya saben que tienen que copiar y explicar los ejercicios por si acaso, ¿eh? ¿Está bien? Entonces comencemos. ¿Qué dice el 1? Calcular E sabiendo que es igual a 0,5 por seno de 10 grados más coseno de 80 grados por coseno de 20 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago este ejercicio? Entonces, vamos a enfocarnos en la fórmula. A ver, profe, yo veo que hay multiplicación de seno de 10 grados, ¿no? A ver, vamos a retroceder, por 0,5 y hay un coseno de 80 por coseno de 20. O sea, yo puedo aplicar acá la fórmula, ¿no es así? Pero la fórmula de los, por ejemplo, de la multiplicación de cosenos, ¿no? Para que lo entiendan bien, es 2 veces, ¿no? Voy a recortarlo y lo voy a pegar, ¿ya? Para tenerlo ahí la fórmula. Vamos a aplicar entonces esta fórmula para empezar, ¿no? Lo ponemos, ahí está. Entonces voy a aplicar la fórmula a esta suma de coseno de 80 más coseno de 20. ¿Cómo sería? Sería así, vamos a ver. Pero profe, ahí está sin el 2. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Al E le multiplico por 2. Pero si tú multiplicas por 2 a E, vas a multiplicar por 2 a todo. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? 2 por E, 2E. Es igual a 2 por 0,5. 0,5 es un medio. Un medio por 2, 1. 1 por seno de 10 grados, seno de 10 grados. Ya que están en quinta secundaria, ya deben saber multiplicar. Más 2 por todo esto te quedaría así. 2 coseno de 80 grados por el coseno de 20. Entonces creo que ustedes ya se dieron cuenta de que tienen la forma. Ahora sí, lo único que hice fue darle la forma. Ese fue el único objetivo de multiplicar por 2 a los dos lados. Ahora aplico mi fórmula. ¿Cómo sería? Esto sería igual a la suma de cosenos de la suma de ángulos, que sería 80 más 20, 100 grados, más el coseno de la diferencia de ángulos, que sería 80 menos 20, 60. No es necesario estar poniendo pues 80 menos 20, ya, ahí está la fórmula al costado, estoy aplicándola. Entonces, quedaría así. Ahora, la pregunta sería, profe, yo no sé cuánto vale el coseno de 100. ¿No? ¿O sí sabes? Creo que no, nadie lo sabe. Al menos sin una calculadora científica no lo puedes saber. Pero el coseno de 60 sí sabemos, vale un medio. Entonces ahí lo dejamos, un medio. Pero ¿cómo hago con el coseno de 100? Entonces hay que recordar reducción al primer cuadrante, ¿no? Porque a ver, si yo quiero reducir el coseno de 100 grados al primer cuadrante, puedo decir, profe, esto es igual a coseno de 90 grados más 10 grados. Entonces yo digo, ¿el 100 grados en qué cuadrante está? En el segundo. Pero espérate, antes de que vayamos a esa parte, ¿no? O sea, está en el segundo cuadrante y el coseno que es negativo, por lo tanto ponemos menos. Ahora, pero no te olvides que estás sumando 90 más 10. Y cuando se suma con 90, la razón se vuelve su corrazón. O sea, sería seno. O sea, menos seno ¿de quién? Del ángulo 10. O sea, ¿qué es igual el coseno de 100? Es igual a menos seno de 10 grados. Y multiplica, pues no, más por menos sería menos seno de 10. Listo. Y coseno de 60 es un medio. Simplemente decimos, ¿cuánto sale seno de 10 menos seno de 10? 0, ¿no? Al ojo. Un medio te queda acá.
y el 2 que está acá pasa a dividir. ¿Cuánto sería 1/2 entre 2? O si quieres decirlo, 1/2 es 0,5. Y el 2 que está al otro lado pasa a dividir. ¿Cuánto es 0,5 entre 2? 0,25. O 1/4 también, ¿no? Pero como está en decimales la fórmula, o bueno, las claves, lo pones así. Pues, ¿eh? Listo, nada más. Simplemente aplicamos una fórmula, la fórmula de producto de cosenos, a convertirlo a suma de cosenos y salió. ¿Está bien? Listo, lo explican, por favor, lo explican ahí. Bueno, sigamos. Vamos ahora a la número 2. ¿Qué dice la 2? Simplifique Q, que es igual a seno de 2x más seno de 4x más seno de 6x, así sucesivamente, hasta el seno de 24x. Entonces, creo que vamos a tener que aplicar una de las fórmulas que vimos al final, ¿se acuerdan? Profe, me doy cuenta que eso se parece mucho a la de acá, ¿no? A esta sumatoria de senos, porque, a ver, es seno de P más seno de P más R. Y los ángulos al parecer tienen una razón. Eso es lo que voy a tener que descubrir. A ver, ahí lo dejo la fórmula, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el primer ángulo es 2x. Luego, el segundo ángulo es 4x. Luego 6x y el último es 24x. Entonces, ¿de cuánto en cuánto estaban aumentando? A ver, esto 4x es 2x más 2x. 6x es 4x más 2x, ¿no? O, si te das cuenta, es 2x más 2x más 2x. O sea, está aumentando en cuanto en 2x. Por lo tanto, digo, es una progresión aritmética, ¿no? Va aumentando como progresión aritmética. Entonces voy a definir los valores. Primero el P, que es el primer valor. El primer ángulo, mejor dicho. ¿Cuál es el primer ángulo? 2x. Luego el R, que es la razón. La razón va a ser 2x porque está aumentando los ángulos de 2x en 2x. Siguiente. El U, el último ángulo es 24x. Ya está. Y simplemente aplico la fórmula, ¿no? La suma de todo eso, ¿a qué es igual? A ver, mi regla lo había dejado por acá. ¿A qué era igual esa suma? Vamos a aplicar la fórmula que está acá. Seno de n por r. Ah, verdad, me estoy olvidando de la cantidad de términos. Pero ¿cómo hay la cantidad de términos? Fácil. ¿Cuál era la fórmula de progresión aritmética? Cantidad de términos es igual a, eso ustedes ya lo deberían saber, al último término, que sería 24 menos x, menos el primer término, que sería 2x, sobre la razón, que sería 2x más 1. ¿Cuánto es 24 menos 2? Sería 22x. Entre 2, 11. 11 más 1, 12. ¿Cuántos términos hay? 12 términos. Entonces ya sé cuántos términos hay. O sea, cuántos ángulos, ¿no? Se puede decir también. Entonces, ahora sí puedo reemplazar. Digo, seno de n por r sobre 2. ¿N cuánto es? 12. Por 2x por r sería 24x. Entre 2, 12x. ¿Ya? Listo. De frente, estoy multiplicando y dividiendo de frente. ¿Ya? Se supone que eso es fácil. Seno de r medios. ¿Cuánto valía r? 2x. ¿Cuánto es 2x entre 2? X. Listo, sería seno de x abajo. Por el seno de p más u sobre 2. ¿Cuánto vale p? 2x. ¿Cuánto vale u? 24x. 2x más 24x, 26x. Entre 2, 13x. O sea, la suma de todo esto, ¿cuánto sale? O sea, ¿cuánto vale q, mejor dicho? Porque q es igual a toda esa suma. Seno de 2x sobre seno de x por seno de 3x. Entonces algunos dirían, no hay clave, profesor. Usted se equivocó. No, no me equivoqué. Lo que sucede es que ese seno de x que está bajito pasa como multiplicación. Pero ¿cómo pasaría como multiplicación? Con su recíproca, ¿no? 1 entre seno de x, ¿a qué es igual? A cosecante de x, ¿no? Simplemente transformando esta división, ¿a qué es igual? Es igual a cosecante. Por lo tanto, ahora sí hay respuesta. ¿Cuál es? Seno de 12 por seno de 3x por cosecante de x. Ahí está. No se olviden que la inversa del seno es la cosecante, que la inversa del coseno es la secante, ¿no? La tangente es la cotangente, ¿no? Tengan ahí en cuenta. Lo explican, por favor. Está aplicativo, no está complicado. Siguiente. La 3 que te dice,
reducir Q, que es igual a coseno de 2 grados, más coseno de 4, más coseno de 6, y así sucesivamente hasta el coseno de 58. Otra vez, muy pero muy parecido a ¿cuál? Al ejercicio de acá. Vamos a ver, o mejor dicho, la propiedad, la fórmula, ¿no? Estamos aplicando nada más, ¿eh? Ni siquiera estoy siendo muy operativo y nada. Están viendo que con fórmulas esto sale rapidito. Veamos. Uy, ahí está. Ahí pongo la fórmula. Entonces ya sabes qué cosa, ¿no? Es muy parecido a la de suma de senos. ¿Qué cosa primero tengo que reconocer? El primer término, o sea, P. El primer término va a ser igual a ¿quién? Al primer ángulo, o sea, 2 grados. El último término, ¿quién sería? O el 1, que sería 58. O sea, el último ángulo. Luego, la razón. ¿De cuánto en cuánto está aumentando los grados? De 2 en 2, ¿no? 2 grados más 2, y así va aumentando. Por lo tanto, la razón va a ser 2 grados. Y me falta la cantidad de términos. ¿Cómo se llama la cantidad de términos? Otra vez, acá lo pongo. La cantidad de términos es igual a el último término, que sería 58. Ya no le voy a poner grados, así no. 58 menos el primer término, que sería 2, sobre la razón, que es 2, más 1. 58 menos 2, 56. Entre 2 sería 28. Más 1, 29. Listo. Entonces, ¿cuántos términos hay? O ángulos, 29. Ahora, lo siguiente sería hacer esto. Aplicar la fórmula, ¿no? No está complicado, como les digo, no está difícil. Sería seno de n por r sobre 2. ¿Cuánto es n? 29. Por la razón, bueno, claro, la razón 2 grados. 29 por 2 grados, 58 grados. Entre 2, 29. Por lo tanto, ¿cuánto te queda arriba? 29 grados. Sobre seno de r medios. ¿Pero cuánto es r? 2 grados. Entre 2, 1 grado. O sea, sería seno de 1 grado. Por el coseno de la semisuma, ¿no? Del primero con el último. 2 más 58, 60. Entre 2, 30. O sea, coseno de 30. Entonces, como vemos, no hay clave. ¿Por qué? Porque el coseno de 30 grados se puede resolver, pues. ¿Cuánto vale coseno de 30? Raíz de 3 medios. Por lo tanto, quedaría así. Seno de 29 grados. Abajo seno de 1. Y coseno de 30, como es un ángulo notable, sería raíz de 3 medios. Y ese raíz de 3, ¿dónde multiplica? Al seno de 29. ¿Y el 2 a quién multiplica? Al seno de 1 grado. O sea, sería así, pues, ¿no? Raíz de 3 por seno de 29 sobre 2 por seno de 1 grado. O sea, sería la respuesta, la E, ¿no? Listo. ¿Está bien? Facilito. No está complicado, ¿no? ¿Ven? Es simplemente estoy aplicando la fórmula, ¿ya? Vamos a la 4, lo explican, por favor. Vamos a the number 4. ¿Qué dice the number 4? Dice, reducir P, que es igual a 2 veces seno de 4x por seno de 3x más coseno de 7x, sobre seno de 4x por coseno de 2x menos seno de 6x. Entonces, creo que ya es conocido, ¿no?, la forma que tienen. Mira, hay multiplicación de dos senos y abajo multiplicación de seno por coseno. Entonces vamos a sacar las formulitas de donde provienen para que ustedes lo visualicen. El primero de seno por coseno lo puedo sacar de acá, entonces de la primera. Listo. Ahora lo copio para que ustedes lo copien como evidencia de que están entendiendo qué fórmula voy a aplicar. Ya, por si acaso esta es la explicación literal, ¿eh? Por si acaso. Y por último, hay multiplicación de dos senos. Entonces tengo que aplicar la de acá, ¿no? Lo recorto y lo voy a pegar otra vez en la hojita de acá para que lo tengan como referencia y hacerlo directo, pues, ¿no? Para que vean que es aplicativo. Ahí está. Entonces, está en este orden, ¿no? Arriba hay 2 veces seno de un ángulo por el otro y abajo hay 2 veces seno de un ángulo por el coseno. Entonces vamos a reemplazar y decimos P es igual a ¿quién? Y hacemos la división, así, clean. 2 veces seno de 4x por seno de 3x. Acá está la fórmula. 2 veces seno de x por seno de 10. ¿Cómo es la fórmula?
coseno de la diferencia de los ángulos, o sea, x menos y, o sea, sería 4x menos 3x, x, o sea, coseno de x, menos coseno de la suma, o sea, sería coseno de 4x más 3x, 7x, o sea, menos coseno de 7x. Y arriba, ¿qué te queda? Más coseno de 7x. Igualito, ¿no? Sobre 2 veces seno de 4x por coseno de 2x, ¿a qué es igual? Acá lo reemplazamos. Entonces, sería seno de la suma de los ángulos 4x más 2x, 6x, más el seno de la diferencia, o sea, 4x menos 2x, 2x. ¿Listo? Menos seno de 6x. ¿Se dan cuenta? Facilito, ¿no? Y por último, ¿qué hacemos? Simplificamos, pues, ¿no? Porque mira, coseno de 7x menos coseno de 7x, 0. Seno de 6x menos seno de 6x, 0. ¿Qué te queda? Coseno de x sobre seno de 2x. Por lo tanto, te queda así. Coseno de x sobre seno de 2x. Pero espérate. El seno del ángulo doble aún lo podemos resolver. ¿A qué es igual el seno del ángulo doble? Es igual a 2 veces el seno del ángulo x por el coseno del ángulo x. Y arriba justo hay un coseno de x, por lo tanto se puede simplificar, ¿no? Coseno de x con coseno de x se va. ¿Qué te queda arriba? 1, 1. No te queda 0 por si acaso, porque se está dividiendo. Entonces arriba te queda 1 y abajo te queda 2 veces seno de x. ¿Cuánto sería la respuesta? Sería... Ah, no hay profe. No, por ahí dirían eso también. Entonces no se olviden. ¿Cuál es la inversa del seno? La cosecante, ¿no? O sea, 1 entre seno de x, ¿a qué es igual? Cosecante de x. O sea, sería 1 medio de la cosecante de x, ¿no? Cualquier de las dos respuestas está bien, ¿no? Si se dan cuenta, hay que darle la forma, ¿no? Entonces, a veces no se asusten, ¿eh? O sea, algunos dicen, ah, eso no me sale, ¿no? Pero tienes que ser la propiedad para eso, para que no te asustes y pienses que estás equivocado, ¿no? Un tip por ahí. Confía en ti. Siempre confía en ti. Nunca dudes de tu capacidad. Ya si te equivocas, te equivocaste, pero la próxima ya probablemente no te vas a equivocar, ¿no? Siempre hay que ver los puntos débiles, ¿no? No solo en matemáticas, sino en todo. Bueno, sigamos con el ejercicio. Bueno, entonces, vamos con la 5, que es muy parecida. A ver, vamos. ¿Qué dice? Te pide reducir 2 veces n de 3x por coseno de x menos n de 4x sobre 2 veces n de 3x por seno de 2x más coseno de 5x. Entonces, es muy parecido al ejercicio anterior, si se dan cuenta, ¿no? Básicamente estoy usando estas dos fórmulas que he visto en el ejercicio anterior. Entonces lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar esas dos formulitas y lo voy a pegar. Ahí está. Como referencia, ¿no? Como referencia. Veamos, ustedes se lo tienen que aprender de memoria, obviamente, ¿no? Pero practicando se lo van a memorizar, ¿no? No diciendo, repitiendo como 1000 veces, digamos que no es bueno, porque eso es a corto plazo, ¿no? La práctica hace que te aprendas a memoria a largo plazo, ¿no? Otro tip más. Bueno, entonces aplicamos la primera fórmula, que sería 2 veces n de 3x por coseno de x. ¿Dónde lo aplico? Acá. Acá es igual el seno de la suma de los ángulos, o sea, seno de 3x más x, 4x. Más seno de la diferencia, que sería 3x menos x, 2x. Listo, apliqué la fórmula. Menos seno de 4x. Fácil, ¿no? No está complicado. Y abajo sería 2 veces seno de 3x por seno de 2x, o sea, la de acá. A que es igual al coseno de la diferencia, o sea, 3x menos 2x, x. Menos el coseno de la suma, o sea, 3x más 2x, 5x. Más coseno de 5x. Entonces ya te diste cuenta que se puede restar, ¿no? Seno de 4x menos seno de 4x, 0. Menos coseno de 5x más coseno de 5x, 0. ¿Qué te queda arriba? Seno de 2x. Y abajo, ¿qué te queda? Coseno de x. Simplemente una división, ¿no es así? Ahí está. Te queda una división. Pero tú ya sabes que el seno de un ángulo doble, ¿a qué es igual? Es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x.
Y esto lo dividimos sobre coseno de x. Y simplificamos. Coseno de x entre coseno de x se va, se va. ¿Cuánto te queda? 2 seno de x. Por lo tanto, ¿cuánto sale tu resultado? 2 veces seno de x. Sería la b de bb. ¿Está bien? Fácil, ¿no? Facilito. Sigamos, vamos a la 6. Lo explican, por favor. Vamos a la 6. Number 6. ¿Qué dice en la número 6? No voy a borrar la fórmula. No, es una nueva, ¿no? ¿Qué te dice? Hallar x si sabemos que 2 veces coseno de 4x por el coseno de 2x menos el coseno de 2x es igual a raíz de 3 medios. Entonces, yo acá veo 2 veces coseno por el coseno de otro ángulo. Entonces, a ver. ¿Qué fórmula aplico? Vas a tu formulario o vas a la teoría, como quieras decirlo, y te das cuenta que es esta fórmula, que es la suma de cosenos, ¿no? Entonces vamos a darle forma. La número 6. A ver, ¿qué dice? Profe, tengo 2 veces coseno de 4x por coseno de x. ¿A qué sería igual entonces? A ver, es igual al coseno de la suma de los ángulos. O sea, 4x más 2x, 6x. Más el coseno de la diferencia de los ángulos. 4x menos 2x, 2x. Menos coseno de 2x. ¿A qué es igual esto? R de 3 medios. Entonces ya te diste cuenta, supongo, que coseno de 2x menos coseno de 2x, ¿a qué es igual? A 0. ¿Cuánto te sale? Coseno de 6x. Acá es igual a raíz de 3 medios. Pregunta, pero raíz de 3 medios, ¿coseno de quién sería? Tiene varios, ¿no? O sea, puede ser estar en el cuarto cuadrante, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de otro ángulo. Pero vamos a asumir que está en el primer cuadrante, ¿eh? No vamos a irnos muy lejos. Entonces decimos coseno sería de 30, pues, ¿no? Coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 medios. Entonces, ¿a quién igualo? 6x le igualo a 30 grados. ¿Cuánto sería x entonces? 200, ¿no? 200 grados. Listo. El 6 pasa a dividir 30 entre 6. 5 grados, evidentemente. ¿No? Listo. Facilito. ¿Se dan cuenta? Simplemente es aplicar la fórmula y sale todo de frente. Profe, muy fácil. Parece de primaria. Sí, parece de primaria, ¿no? Es simplemente aplicativo los ejercicios. No son complicados. ¿Está bien? No son complicados. Vamos a la 7. ¿Qué dice la 7? Te pide reducir P, que es igual a seno de 2x por coseno de x, más seno de 2x por coseno de 3x, menos seno de 4x por coseno de x. Ahora, profe, pero ¿cómo resuelvo esto? Entonces, yo veo que hay multiplicación de seno por coseno, seno por coseno, seno por coseno, pero le falta el 2. Entonces ya sabes, si le falta un 2, lo multiplicas a todo por 2 acá y obligatoriamente tienes que multiplicar por 2 acá. Entonces, ¿cómo te quedaría? 2 por p es 2p. ¿Es igual a quién? 2 veces seno de 2x, porque ese 2 multiplica todo lo que está dentro. Por esa razón lo multipliqué por 2 a todo. Más 2 veces seno de 2x por el coseno de 3x. ¿No? Menos menos 2 veces también, porque el 2 también multiplica a ellos, ¿no? Seno de 4x por coseno de x. O sea, profe, vamos a tener que aplicar otra vez la fórmula, ¿sí? Para comenzar, la del coseno, ¿hay formas de coseno por ahí? No hay, ¿no? Solamente hay forma seno por coseno. ¿Y cuál era esa? Veamos, ¿cuál era esa? Creo que estaba por acá. Déjenme ver. Esta, ¿no? Esta de acá. Se está aplicando la de ahí entonces. Entonces simplemente vamos a pegarlo como una explicación, ¿ya? Para que vean y no se pierdan, ¿ya? Tampoco quiero estar copiándolo todo ahí, ¿no? Sería en vano. Entonces, luego de haber hecho la transformación, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Eso va a ser igual al seno de la suma más el seno de la diferencia de los ángulos. O sea, sería seno de la suma de ángulos. Los ángulos para el primer caso es 2x más x, o sea, 3x. Menos el seno de la diferencia. Digo, más el seno de la diferencia, que sería 2x menos x, x.
Sigamos. El siguiente. Más, para el siguiente caso, ¿cómo sería? Lo mismo, seno de la suma de ángulos, que sería 2x más 3x, 5x. Pero acá tengan cuidado, más el seno de la diferencia. Y fíjate el orden, lo resta el x que está en el seno con el y que está en el coseno, o sea, x menos y. Entonces sería 2x menos 3x. ¿Cuánto es 2x menos 3x? Menos x. Listo. Menos, acá también sería la forma, tiene la forma, ¿no? Dos veces, esto sería seno, de paréntesis, como hay un menos afuera, le pones entre paréntesis, menos el seno de quién, de la suma, que sería 4x más x, 5x, más el seno de la diferencia, que sería 4x menos x, 3x. Listo. Bueno, eso lo borro, ya que me quita mucho espacio. Entonces, ¿qué hago después? Bajémoslo todo, ¿ya? Todo esto de acá va a bajar igual, ¿ya? Todo esto de acá baja igualito, porque no pasa nada, pues, ¿no? Ya para no estar copiando, lo bajo igualito. Y digo, seno de menos x, ¿a qué es igual? Entonces recordamos, ¿el seno es una razón trigonométrica absorbente? No. Por lo tanto, este negativo sale afuera. Sería más por menos, menos. ¿No? O sea, sería menos seno de x. El menos sale afuera. ¿Por qué? Porque no es una razón trigonométrica absorbente, ¿no? ¿Cuáles son absorbentes? El coseno, ¿no? Y la secante. Y este menos multiplica lo que está dentro, pues menos seno de 5x, ¿no? Y el menos multiplica el más, menos por más menos sería menos seno de 3x. Y acá comienza una matanza, ¿no? Un asesinato. En este asesinato van a participar muchos, que va a ser seno de 3x menos seno de 3x, 0. Seno de 5x menos 5x, seno de 5x, 0. Seno de x menos seno de x, 0. O sea, participaron todos. ¿Cuánto te quedó ahí? 0. 2p que es igual a 0. El 2 pasa a dividir 0 entre 2. Infinito, ¿no? Infinito. Entonces salió 0. Listo. No se olviden, ¿no? Todo el 0 dividido entre cualquier número te da 0. Ahora, obviamente, a excepción del 0, ¿no? 0 entre 0 no te da 0. ¿O sí? No, no. Porque llegas a un absurdo, no es indeterminado, ya que 0 entre 0 es puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10, 100, 2000, 100.000, ¿no? Porque 0 por cualquier número te da 0, pues. Por eso 0 entre 0 es indeterminado, ¿ya? Por eso es indeterminado. No es que no existe, es indeterminado. Bueno, vamos a la 8. Te pide reducir p, que es igual a coseno. O sea, es lo mismo, parecido, ¿no? Coseno de 5x por coseno de x, más seno de 4x por seno de x, más seno de 6x por seno de x. Ya sabes lo que tienes que hacer. Lo multiplicas por 2 y lo multiplicas por 2. ¿Para qué? Para darle forma, ¿no? Eso es lo que buscas. Sería 2 por p, 2p. Y multiplicamos el 2 a cada uno de ellos. Pues, ¿no? Sería 2 veces coseno de 5x por coseno de 2x. Más 2 veces el seno de 4x por el seno de x. Más, y el último sería 2 veces el seno de 6x por seno de x. Bueno, entonces, ¿qué casos veo? Multiplicación de senos y multiplicación de cosenos, ¿no? Entonces, la multiplicación de cosenos lo tengo acá como fórmula. Entonces, me falta la de suma, la multiplicación de senos. Creo que estaba acá, ¿no? A ver, déjame ver. Acá está. Lo copio para que lo tengan de referencia, ¿no? Porque luego me dicen, profe, ¿cómo era? Ah, ya, acá está la fórmula. Ya, listo. Para los que no creen. Ahora, apliquemos entonces, ¿no? ¿Cómo sería? 2p es igual a, y primero a la de acá, ¿no? ¿Cómo sería? Coseno en la suma de ángulos, como tiene la forma, sería coseno en la suma de ángulos, que sería 5x más 2x, 7x, más el coseno de la diferencia, que sería 5x menos 2x, 3x, más, y ahora, esta forma es la de acá, pues, ¿no? Aplicamos su fórmula, que es igual, coseno de la diferencia, que sería 4x menos x, 3x, menos el coseno de la suma, que sería 4x más x, 5x, más, y lo mismo, eso de acá tiene la forma de acá, sería el coseno de la diferencia, que sería 6x menos x, 5x,
menos el coseno de la suma, que sería 6x más x, 7x. Listo, nada más, nada más. Y luego comenzamos otra matanza más. Coseno de 7x menos coseno de 7x se va, 0. Coseno de 5x menos coseno de 5x, 0. Coseno de 3x más coseno de 3x sería 2 veces el coseno de 3x. Y evidentemente, pues si pasas a dividir el 2 al otro lado, el p va a ser igual a ¿quién? A coseno de 3x. Listo, ¿no? El resultado sería entonces la b de bb, ¿no? B de bb. Muy bien, chicos, como se dieron cuenta, los ejercicios no son complicados, no son difíciles, son aplicativos y así funciona la trigonometría. ¿Está bien? Ahí a los que postulen a la universidad tengan mucho cuidado. No crean que los ejercicios de trigonometría son muy operativos. Más bien las preguntas de universidad son más fáciles, ¿no? Salen en cuanto en máximo 10 pasos salen. No salen más pasos, por si acaso. Entonces no se traumen mucho con ejercicios muy complicados, ¿sí? Bueno, chicos, sería todo por el día de hoy. Cuídense bastante, espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos la próxima clase, que sería el repaso. Chau chau, chicos, cuídense.